que dice el autor de esta canción es que también él quiere rendirse al Señor como la propia naturaleza. Yo estaba pensando un poquito justamente con todo lo que nosotros estamos viendo acerca de los acontecimientos finales. Justamente la naturaleza es una de las cosas que son más conmovidas en este tiempo. Acordate que dice que la creación va a gemir como una mujer que va a dar a luz. Y que es interesante que siempre está relacionado con una mujer que va a dar a luz o que va a tener algún bebé. Es decir, habla del proceso previo al parto, los dolores, principios de dolores. Son palabras muy comunes cuando se está refiriendo al fin de los tiempos. Así que bueno, como probablemente algunos hermanos que se fueron incluyendo no tienen por ahí lo suficientemente claro todo lo que se estuvo hablando, siempre hago un repasito general y nos vamos introduciendo en los nuevos temas. Y es bueno repasarlo porque como que nos va ubicando mejor, algunas cosas que no recordábamos las podemos recordar ahora, y vamos afirmando los conceptos, vamos afirmando el conocimiento, que eso nos hace muy bien. En principio, nosotros tomamos este tema a raíz de los acontecimientos que nos toca vivir ahora, como es la pandemia, ¿no? Creo que esto fue el disparador para que nosotros tomemos esta determinación de hablar sobre este tema a causa de muchas preguntas que hicieron los hermanos en la iglesia y que todavía siguen haciendo, ¿no? Hermanos que por ahí nos están escuchando estos temas y aún algunos que escuchan estos temas les genera otras preguntas. Es un tema impresionante, yo sé, es un tema muy profundo. A mí me gustaría por ahí el día de mañana, cuando nosotros ya tengamos la posibilidad de volver al templo, poder hablar estos temas en alguna especie de seminario durante un tiempo prolongado, especialmente para los que les interesa, ¿no es cierto? Para aquellos que por ahí tienen mucho deseo de conocer acerca de los acontecimientos finales. Y yo creo que es un buen tema para entenderlo en este tiempo, porque los tiempos se van acelerando, esa es la realidad. Los tiempos se aceleran y como que las cosas, digamos, me refiero a la palabra profética bíblica o a los anuncios bíblicos acerca de los acontecimientos como las señales antes del fin y todas estas cosas que estuvimos hablando, es como que están acelerándose los tiempos. Es impresionante. No sé si yo lo compartí la vez pasada, pero a mí me parecía que estas cosas, cuando yo estudiaba en el seminario, estas cosas iban a pasar o las iban a vivir los nietos de mis nietos, ¿no es cierto? Si yo pensé que ellos quizás iban a vivir los tiempos que estamos viviendo nosotros ahora. Pero bueno, no es así. Se están adelantando los tiempos, como dije antes, se acelera todo, y es bueno, como mencioné también, que nosotros tengamos un conocimiento básico, por lo menos, de qué es lo que pasa, qué dice la palabra de Dios acerca de estos tiempos, de las cosas que están pasando. Porque, bueno, por ejemplo, este tema del virus, el virus genera muchas preguntas, pero muchísimas. Y yo me doy cuenta que ni la ciencia puede responder a todas esas preguntas porque todo es muy nuevo y se genera mucha ansiedad en la gente. También hasta uno escucha a los periodistas y se los ve ansiosos y transmiten también esa ansiedad, y muchas veces los que estamos escuchando quedamos ansiosos como ellos, ¿no? En el deseo de saber, bueno, qué va a pasar, al final va a haber una vacuna o no va a haber algún producto, algún fármaco que nos va a ayudar a recuperarnos, qué va a pasar si esto no se encuentra un alivio, qué va a suceder con este virus. Algunos dicen que va a desaparecer, otros dicen que va a permanecer, algunos dicen que después va a bajar la mortandad y también el virus va a mutar y va a ser otra cosa, y otros dicen, no, quizás tengamos que convivir, no sé, el resto de la vida, cómo será, cómo es la interpretación de cada uno el resto del tiempo.
¿no? Yo decía, creo que fue el domingo que decía, mira hermano, nosotros no tenemos que bajar los brazos y si en algún momento esto se alarga en el tiempo, y bueno, le buscaremos la vuelta como para seguir haciendo las cosas que hacíamos siempre. Yo le decía a los hermanos el domingo, me haré una escafandra y saldré a la calle, como si estuviéramos en un planeta desconocido, pero el virus no me va a tener atado, ¿no? Yo dije, algo vamos a hacer. No nos tiene que generar, o mejor dicho, no tiene que generar un miedo que nos paralice, ¿no? Sino que tenemos que estar nosotros dispuestos a servir al Señor. Es un tiempo para predicar el Evangelio, algo que tenía pensado decirlo al final, pero yo me adelanto, ¿no? Es importantísimo que nosotros tengamos carga por transmitir la palabra de Dios a aquellos que todavía no la han recibido, o que no la han interpretado, o que la rechazaron por desconocimiento, pero ahora, frente a la circunstancia, hay muchas personas que, no siendo cristianas, están interesadas en saber lo que dice la Sagrada Escritura. Muy bien, cuando uno piensa en este interés que tenemos todos nosotros, que nos hace pensar acerca de la vida, nos hace pensar cuánto tiempo la raza humana estará sobre la Tierra, nos hace pensar qué hay detrás de todas estas cosas que pasan. Ya cuando hablamos qué hay detrás, podríamos pensar en cosas espirituales, qué poderes espirituales se mueven detrás de todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no? Y estas preguntas, nosotros los comentamos, lo hacían los discípulos, ¿no? Para los que no estuvieron en las charlas anteriores, yo les recomiendo que lean el Evangelio de Mateo, el 24, que estuvimos leyendo. Hoy probablemente, si nos queda tiempo, vamos a leer algunos versículos, y si no, les digo cuáles son los versículos y ustedes lo leen después, más tranquilo, ¿no? Bueno, no sé qué pasó. Debe ser el virus que hace esos ecos. Bueno, volviendo al tema, los discípulos también estaban preocupados, sobre todo cuando el Señor dijo que, cuando se refería al templo, ahí en Jerusalén, que Él les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo, ¿no? Entonces, después lo llevaron aparte a Jesús. Los discípulos le preguntaron cuándo iban a suceder estas cosas, cuándo iba a quedar destruido el templo, algo que ellos lo veían casi imposible. Cuándo se empezarían a ver las señales que hablen acerca de su próxima venida, y cuándo iba a ser el fin de los tiempos, ¿no? Son preguntas que creo que el hombre siempre se las hace, ¿no? Son preguntas que por ahí lo plantea la filosofía, buscando, como siempre, la sabiduría y la verdad desde lo secular, desde lo humano, ¿no? Y bueno, no hay respuesta, por supuesto. Bueno, a los filósofos les gusta que no haya respuesta de nada, les gusta siempre tener preguntas sobre preguntas e indagar en la vida todo el tiempo, ¿no? Es digamos, su vocación. Pero la Sagrada Escritura sí responde a todo eso, y Jesús fue el que respondió, ¿no? Jesús respondió diciendo, bueno, que esto iba a suceder, que la parte de la cronología en el tiempo desde que el Señor estaba con ellos, estuvo con los seres humanos en esta tierra, hasta su próxima venida, estas cosas que Él anunció al principio en el capítulo 24 de Mateo iban a suceder. Entonces habló de que en los últimos tiempos no solamente iba a suceder esto del templo que iba a quedar destruido, que ya pasó, como yo les decía, en el año 70, intervinieron las tropas romanas, en aquella época estaba el emperador Tito, y destruyeron el templo, ¿no? Destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Algunos historiadores dicen que Tito no quería que esto sucediera con el templo, pero bueno, no sabemos si fue un enseñamiento propio de los generales o del general que estaba a cargo de la invasión, pero la cosa es que sí, destruyeron el templo y se cumplió la profecía que Jesús había dicho.
Y después vinieron las señales. Hasta el día de la fecha, esto de la pandemia es una señal. Tomarlo así, bien claro, es una señal bíblica. Es una señal bíblica. ¿Y qué son las señales? Las señales, como muchas veces explicamos, son como, para hacer una analogía, es como cuando vos vas a una ruta y tenés señales que te indican, ¿no?, en qué lugar estás, qué kilometraje, cuál es la localidad donde estás transitando, cuánto falta para llegar, no sé, cuando vas por la ruta 2, por ejemplo, cuánto falta para llegar a Dolores, cuánto falta para llegar a Mar del Plata, cuánto falta para llegar a alguna ciudad de la costa, ¿no? Y bueno, esos indicadores son señales para nosotros cuando viajamos y nos vamos dando cuenta, tomando justamente conciencia de lo que nos está faltando, ¿no? Con mi esposa, cada vez que nos vamos al mar, paramos siempre en Dolores, ¿no? Y bueno, es como que a veces nos ponemos ansiosos con el deseo de llegar, porque ahí no solamente que cargamos nafta, paramos, hacemos lo que necesitemos, sino que también comemos, nos ponemos un poco cómodos, nos sacamos un poco las tensiones nerviosas, y después volvemos a retomar. Y ya sabemos que más o menos estamos, como quien diría, a la mitad del camino. Bueno, saber, las señales nos indican cuánto falta, dónde estoy parado ahora. Esa es un poco la idea, ¿no?, de saber dónde estamos. Y se acuerdan que nosotros hablamos, que Jesús mencionó acerca de las señales, que las señales que íbamos a observar pasaban desde falsos cristos, ¿no?, que iban a aparecer, que hasta la fecha aparece gente que decir que son Jesús, que ellos son o Cristo reencarnado, ¿no? Es muy común escuchar esto. Y también los acontecimientos, ¿no es cierto? Algunos son acontecimientos terribles, como son las guerras, los rumores de guerra, que dice el Señor, ¿no? También menciona sobre terremotos, sobre las pestilencias como son plagas, como ahora esto es una plaga la que estamos soportando todos, ¿no? El hambre, y bueno, todas estas cosas que Jesús anunció y que dijo que estas cosas eran principios de dolores. Nosotros estamos viviendo esa etapa del principio de dolores, ¿no? Y dice la Biblia justamente que como que va a ser necesario que el Evangelio se predique en todo el mundo y después recién, entonces, vendrá el fin, ¿no es cierto? Entonces, después, entonces de todo eso, vendrá, por un lado, el arrebatamiento de la iglesia y por otro lado, el advenimiento del anticristo. ¿Se acuerdan? El advenimiento del anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, entonces se establece un gobierno universal o mundial donde se instala el anticristo, ¿no? Y acordate que anticristo era no solamente que está en contra de Cristo, sino que quiere tomar el lugar de Cristo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ahí, si tengo acá a mano, podríamos leer un poquito ahí en Mateo, algunas cosas que conviene volverlas a mirar un poquito porque ahora cuando entramos en un tema que yo quisiera terminar bien, algunos puntos sobre los 7 sellos, porque este, hoy hablábamos con mi esposa, ¿no?, sobre este tema que quiero desarrollar y que nos va a ayudar a tener más confianza de que no estamos viviendo ahora la gran tribulación, porque algunos creen que nosotros ahora estamos viviendo la gran tribulación. Hay tribulación, pero no es la gran tribulación, es otra historia, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿no es cierto? Entonces vendrá el fin. Es decir, que recién ahí, después entonces, como decíamos recién, vendrá el fin. En Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no
en el cual no la... Un ruidito raro. Reitero por las dudas si no me escucharon. En el capítulo 24 estamos de Mateo, el versículo 21 dicen, porque habrá emoción cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjate que eso es un detalle importantísimo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para las charlas que estamos teniendo, ¿no? Entonces, después de esa, ¿qué va a pasar? Antes de que llegue la gran tribulación, aparece el arrebatamiento, ¿no? O el rapto de la iglesia. Es decir, ¿cuándo va a ser? Tampoco sabemos. O sea, olvídate, nosotros no sabemos la fecha cuándo, porque es parte de la venida de Cristo, el arrebatamiento, ¿no? Y la Biblia dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo será ese día, ni vos ni yo, no lo vamos a saber. Y hay gente que por ahí aparece y dice, bueno, Dios me reveló cuándo va a ser la fecha, el día, o qué sé yo, el año. No, no le hagas caso porque no, nadie lo sabe, ni nadie lo va a saber, y es mejor que no lo sepamos. Es como, honestamente, es como el día que vamos a morir. Nosotros no lo sabemos, pero a mí la verdad no me preocupa, no tengo que estar pensando qué día voy a morir. Puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser dentro de años, no sabemos. Y quizás ni conocer la muerte, porque viene el Señor y nos arrebata, ¿no? ¿Cuándo puede ser el arrebatamiento? Si uno quiere especular, la mejor especulación es pensar, hoy puede ser el día del Señor en que el Señor nos lleve, ¿no? Esa es la realidad. Pero no hagamos como la iglesia primitiva, que pensando que el Señor ya venía, vendieron sus cosas, y bueno, se acomodaron económicamente como pudieron entre todos, dice que nada les faltaba nada, pero después se fundieron porque el Señor no llegó. Ellos hacían un cálculo especulativo y así le fue a la iglesia de Jerusalén. Las otras iglesias tuvieron que colaborar. Estoy hablando de las primeras iglesias que tuvieron ese problema, ¿no? Y nosotros, bueno, no tenemos que caer en el mismo problema. Nosotros tenemos que seguir con nuestros proyectos, con nuestros planes, seguir adelante con lo que el Señor nos dio. Y yo creo que el énfasis ahora, ¿no? Si uno dice, ¿cuál sería la directiva bíblica para este momento? Predicar el Evangelio, llevar a todos los que podamos en la fe, la palabra del Señor, porque es lo que se necesita, extender el reino de Dios, ¿no? Y contribuimos también para que el Señor llegue pronto también y ya nos lleve, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo va a llegar a todo el mundo? Bueno, Dios sabrá. Eh, Probablemente esta es una forma de llegar todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos acá un programa, dada la necesidad de hacer un Zoom para poder seguir adelante con las reuniones, traer la prédica, la enseñanza, y Dios permite de esta manera que quizás una persona en Rusia que entiende el español o el castellano y nos pueda captar a nosotros y interesarse y escuchar la voz de Dios a través nuestro, ¿no? Entonces podemos nosotros muy simplemente a través de esto predicar el Evangelio a muchas personas. Entonces, fíjate qué importante que es. Pero no es el único método, ¿no? Hay misioneros que llegan a distintas partes del mundo, nosotros podemos orar o interceder, apoyar financieramente a los que hacen las misiones, pero la idea es que nosotros nos centremos en el pensamiento que hay que respaldar la extensión del reino de Dios. Esa sería, a mi juicio, ¿no? La directiva bíblica y divina que hay para este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Extender el reino de Dios. Entonces, como decíamos, lo que viene es el arrebatamiento, ¿no? Y que hemos leído en Tesalonicenses, en la primera Tesalonicense, ¿se acuerdan? Que hablamos acerca del arrebatamiento, y lo habla el apóstol San Pablo, justamente, ahí en primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, anótatelo, capítulo 4, versículo 13 al 18, y después el 5 del 1 al 11, que justamente da los detalles, y explicándole a los tesalonicenses que estaban preocupados por los que fallecían, porque decían, ¿qué va a pasar con estos que han fallecido? Son nuestros hermanos en Cristo.
qué va a pasar. Entonces Pablo les decía, no tengan esperanza, no se amarguen ni sufran por esto, porque ellos, ¿no es cierto?, los muertos en Cristo, como dice el mismo, ungido por el Espíritu Santo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos seremos transformados, ¿no?, en un nuevo cuerpo. Es decir, que el cuerpo, este cuerpo que es corruptible, se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Eso es lo que venimos diciendo. Esa es la experiencia del arrebatamiento. Va a ser algo tremendo, ¿no? Y va a ser un encuentro en las nubes con el Señor, y todos nos iremos con Él. Y allá en el cielo, que eso es otro tema que más adelante vamos a hablar, nos encontraremos con el tribunal de Cristo y con las bodas del Cordero. Esas son dos eventos que van a suceder en el cielo el día que llegue el arrebatamiento, ¿no? El tribunal de Cristo no es para juzgarnos si vamos a ir al paraíso o al infierno, sino para juzgar el grado de gozo que nos corresponde a cada uno en base a nuestra vida que hemos tenido en esta tierra, ¿no? Pero mientras tanto, acá en la tierra, empezaría a desatarse los 7 sellos que nosotros hemos leído ahora. Perdón, hemos leído, sí, leído al final o no hemos leído nada. Estoy medio mareado. Bueno, acerca de los 7 sellos, donde el mismo Jesús es el que abre los sellos, con donde tenemos los primeros 4 que ya hablamos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, y después todos esos fenómenos naturales que van a suceder, y por último, el 7º, que le vamos a hacer un pequeño énfasis en el día de hoy, ya como una bisagra que abre la puerta para que empiecen a aparecer las 7 copas, ¿no es cierto? Perdón, las 7 trompetas. Estoy hoy medio extraviado, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vamos a poder ir en detalle en cada una de estas cosas que el Señor nos ha estado tocando el corazón para que la podamos compartir. Entonces, después de los sellos, acordate, las 7 trompetas, no las copas al final. Las 7 trompetas, que son muy importantes para tenerlas en cuenta. Ahora, ¿por qué no estamos en...? Algunos creen que ya se desataron los sellos. Porque eso es lo que yo quería hacer énfasis un poquito hoy también. Algunos creen que se desataron los sellos. Que, por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora es parte de los sellos, cuando habla de las enfermedades que van a ser desatadas, ¿no? Le atribuyen a alguno de los caballos de los 4 jinetes, ¿no es cierto? Por ejemplo, recordando un poquito, el caballo bermejo es el que trae las guerras, la muerte, y después el caballo, bueno, el blanco ya sabemos que es el del anticristo. El tercero, que es un caballo negro, es el que tenía la balanza en la mano, donde venían los problemas de hambre y de necesidades, de escasez. Y el cuarto sello, que decía que se refiere a la muerte, el Hades. Y aquí algunos piensan de que las enfermedades que se desatan en ese periodo de tiempo donde aparece el caballo amarillo, tiene que ver con este tiempo, ¿no? Porque habla de matar a espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra, ¿no? Con fieras de la tierra. Algunos hacen una combinación muy particular. Digo porque estuve escuchando otras posiciones también, ¿no? Y puede entrar a confusión. Cuando habla de las fieras de la tierra, algunos piensan que, por ejemplo, el virus que nace, si realmente es natural, como están diciendo, porque la verdad uno ya ni sabe si es natural o nació en un laboratorio, pero que
nace o sale de la combinación de dos animales. Una era la serpiente y la otra es el vampiro, ¿no? El vampiro no, el murciélago, perdón. El murciélago, ¿no? Entonces, que vienen de animales, ¿no? Y algunos le hacen esa combinación media rara para decir que tiene que ver con esto de las fieras de la tierra. Pero, y cuando habla de mortandad, cuando se habla de, como que se hablara de pestes. Pero, si querés, para no olvidarme, claro que va a haber pestes en la gran tribulación, pero van a ser mucho más fulminantes, mucho más fuertes de lo que estamos viviendo ahora, y quédate tranquilo y tranquila porque ya nosotros no estamos, es decir, la iglesia ya ha sido arrebatada antes, ese es el punto. Ahora, no estamos en ese tiempo, en el tiempo de los sellos. ¿Por qué no estamos en el tiempo de los sellos? Primero que no reina el anticristo, quiero decir, no está gobernando el anticristo. Hay gente que le atribuyó, por ejemplo, por supuesto, en su tiempo a Hitler le atribuyeron que era el anticristo, que Mussolini era el profeta, ¿no? Y hacían todas estas comparaciones, pensando que se había establecido en un nuevo orden el anticristo. Pero no fue así. No fue así. Habrán tenido el espíritu, el anticristo es otra cosa, pero no era el anticristo. Tampoco está reinando el anticristo ahora, ¿no? Hay gente que le ha atribuido, mejor dicho, el anticristo al presidente Bush de los Estados Unidos, también al presidente Moreno, ¿cómo es que se llama? Obama, ¿no? Y después también, inclusive ahora, hay gente que sin ser cristiana están diciendo que Trump es el anticristo, ¿no? Pero no, el anticristo, la persona del anticristo, gobernaría en un nuevo orden sobre todo el mundo, sería un gobierno global, ¿no? Y no está sucediendo esto ahora, no sucede. Es decir, que todavía no podemos decir que se desataron los 7 sellos, y el anticristo sería el primer caballo, el caballo blanco, pero no está sucediendo eso. Eso por un lado. Por el otro lado, la Biblia habla en Daniel 9:27, habla sobre, porque Daniel habla mucho sobre también los acontecimientos finales, habla de un tratado de paz que se va a establecer con Israel por 7 años, justamente el periodo de la gran tribulación, pero que a los 3 años y medio se rompe ese tratado y estalla una guerra tremenda. Ahora, eso no se firmó porque hubo algunos tratados, pero no un tratado de paz donde haya involucrado a muchas naciones y que todos estén contentos de que por fin en el Medio Oriente se estableciera la paz. No sucedió eso ni está sucediendo. Debería aparecer también los famosos 2 testigos que habla la Biblia. Algunos dicen, bueno, que es Elías y Moisés, otros piensan que es Elías y Enoc, pero esos 2 testigos tampoco están. Habrá gente que por ahí aparece diciendo que es Elías y otro también que es Moisés, Enoc, pero bueno, y que viven en Bernal o que viven en Houston, no sé, pero no aparecieron ninguno de esos 2 testigos, así que no estamos en el tiempo en que se hayan abierto ahora los sellos, ¿no? Y el Evangelio tampoco llegó a todo el mundo como el Señor quiere que llegue justamente el mensaje del Evangelio. Esto, más que nada, porque mi señora decía hoy, hablando conmigo, eso tranquiliza mucho al creyente, ¿no? Porque puede interpretar que estamos viviendo en un momento en que se están desatando los sellos. No estamos en la gran tribulación. ¿Estamos en tribulación? Sí, pero no en la gran tribulación, ¿no? La gran tribulación es eso, gran tribulación. Es mucho más grave, ¿no? Que Dios nos guarde, que no estemos en esa situación. Entonces, para hacer una repasadita nada más, de nuevo, de los sellos, teníamos los 4 jinetes primero, el blanco, que está representando el anticristo, luego viene el caballo bermejo, ¿no? Que es el que va a quitar la paz sobre la tierra, donde se van a matar unos con los otros, que acá también había esa idea de que por ahí van a perseguir a los cristianos, no.
los cristianos no se matan unos con los otros. Es decir que acá iba a haber un problema de que todo aquello que habían arreglado en el tiempo, en los primeros momentos del anticristo, donde se estableció cierta paz, acá desaparece la paz con el segundo sello, que es el caballo bermejo. Y el tercero es el sello del caballo negro, donde empieza a haber escasez, donde el valor de un jornal, de un día, no alcanza para nada más que para una persona, alimentarse apenas, ¿no? Y después, bueno, después vienen los problemas ya con el cuarto sello. Bueno, ya es el caballo amarillo, como les decía, que viene con la muerte, y el Hades que le sigue, ¿no? Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿no? Y hablábamos un poquito esto sobre este punto, sobre los animales. Probablemente cambien su naturaleza, ¿no? Si uno lee en las Sagradas Escrituras, si uno ve cómo era el paraíso instalado en la tierra en el Génesis, bueno, no había en los animales, vamos a decir, agresividad hacia los hombres, hacia la raza humana. Además, eran mansos y eran vegetarianos, ¿no? Comían vegetales. Podía dormir un cordero al lado de un león, para que vos tengas una idea, ¿no? Algo que se va a volver a suceder durante el milenio, ¿no? Ya te voy adelantando algunas cosas del milenio. La naturaleza es transformada también, hasta en los animales, para que vos puedas ver que puede dormir un león y una oveja, ¿no? O un cordero juntos. Bueno, para nosotros parece una cosa de loco, ¿no? No nos cuesta por ahí entender. Pero es lógico, es como cuando dijeron que iba a caer agua del cielo, que iba a llover, nunca se vio eso. Antes del diluvio, el sistema de la tierra era distinto, el riego sobre la tierra era de la misma, fluía como un vapor de la tierra misma, que era como si fuera un rocío, pero muy fuerte, que regaba toda la tierra, ¿no? Y como en el cielo, alrededor del círculo de la tierra, por supuesto, te estoy hablando de una altura impresionante. Algunos estiman de que había alrededor de la Tierra una capa de hielo que eh, establecía un clima que era parejo en todas partes de la Tierra. Por eso no había como una Antártida o un polo norte, un polo sur, que se enfriara con esas temperaturas tan bajas. Y justamente ahí es donde se encontraron animales congelados en movimiento, ¿no? Porque fue instantáneo el congelamiento después del cataclismo tan fuerte que hubo, donde se movió el eje de la Tierra, donde se destruyó toda ese círculo de agua, ¿no? que había en la atmósfera. Son teorías, guarda, yo no soy científico tampoco, pero son teorías que probablemente hayan sucedido así, y que todo eso provocó el gran diluvio después, y que la gente no creía, porque bueno, no creía porque nunca había visto eso. Nosotros decimos cosas que no se han visto y nos cuesta creer, ¿no? Ahora mismo nos cuesta creer que estamos dentro de nuestra casa amenazados por un virus, ¿no? Hay cosas que escapan de nuestra capacidad para entender lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hay gente que queda como choqueado, ¿no? Con lo que está pasando, y queda pensando, ¿no? Queda como regulando el pensamiento, ¿no? Acerca de lo que se vive, porque te saca de tu vida cotidiana, de lo normal que nosotros vivíamos, a una especie extraña no sé, de una nueva vida, que vamos a vivir, como se dice comúnmente, una nueva normalidad, donde no sabemos cómo va a ser todavía, inclusive, ¿no? Salvo que si Dios quiera, aparezca la vacuna
y aparezca también la medicina, y entonces, bueno, se va a parecer mucho más a la normalidad que teníamos antes. Bueno, seguimos adelante. Entonces, estas cosas sucederían en gran escala. Todo esto que te estoy hablando es en gran escala. Por ejemplo, el sexto sello, estamos en el cuarto, falta el quinto. El quinto sello, dice, el altar de almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, ¿no? Está hablando de la gente que, conociendo el mensaje, sea por familiares o porque ha sido un cristiano que se había apartado y después quedó atrapado en la gran tribulación, los judíos que reconocen a Cristo como su Salvador. Bueno, aquí está hablando sobre ese tipo de personas que van a ser justamente investidas con vestiduras blancas y que iban a descansar, pero que todavía estaban esperando otro grupo, ¿no? Para que se juntaran con el que ya estaba esperando. ¿Qué decían estas personas? Que, a ver, por favor, que venga juicio sobre la tierra, porque es un desastre lo que está pasando. Bueno, y el sexto sello habla ya de juicios donde nosotros vemos eh, las manifestaciones de terremotos, como por ejemplo, ahí dice bien clarito, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y dice que y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas. ¿Te acuerdas que dijimos? Eh, el ejército norteamericano tiene, eh, vamos a decir, como cuevas, por decirlo así, ¿no? Pero son búnker que están en algunas montañas. En Colorado sé que hay uno, el estado de Colorado, en las montañas, ellos tienen justamente para cuidarse de esos eventos fuertísimos que pueden venir, desde una guerra nuclear, a un cataclismo, y ahora inclusive a un ataque del virus, ¿no? Hay un trascendido de que han guardado sus tropas en algunos de estos búnker, no todas las tropas, pero como una reserva, para protegerlo del virus, ¿no? Y anda a saber por qué. Ellos, si es verdad, ¿no? También, porque hay de todo, se dice cada cosa, pero está la idea, ¿no? Esto de que le van a decir a los montes, que a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos, ¿no? Es una manera de esconderse, y dice abiertamente, y se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, allí se escondieron. Y bueno, la gente va a querer protegerse en esos tiempos. Pero lo que la Biblia nos enseña también, de que las personas eh, no van a arrepentirse, siguen endurecidas en sus corazones, ¿no? En el octavo sello, en el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino después y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
¿no? Esto es como una bisagra, ¿no es cierto? Es como la apertura, el séptimo sello es como la apertura al juicio de las trompetas. Ahora, es interesante porque lo que dice la Sagrada Escritura, que en el cielo hubo un silencio. Yo no sé si vos experimentaste que cuando se viene una tormenta muy grande, muy fuerte sobre la ciudad, sobre donde vos vivís, cuando vienen esas tormentas que te das cuenta que van a ser poderosas, porque se ven las nubes de lejos y los refusilos, y de pronto hay como una calma, ¿no? Como una calma, casi diría hasta un silencio, ¿no? Y como que ese silencio no es muy confiable para nada, porque uno ve de fondo, ¿no? ese panorama trágico que se va acercando. Yo me acuerdo que acá en la zona, eh, muchos hermanos que viven por la zona se acordarán de ese gran, digamos, tornado que hubo, donde los techos de los grandes depósitos de las fábricas volaron y que en algunos casos el hierro quedó como todo retorcido, ¿no? Por la fuerza del viento. Pero antes que llegara esos vientos y esa lluvia, antes que vinieran esos truenos y era un ruido infernal lo que se escuchaba, antes que llegara eso había como una calma, ¿no? Una calma que anticipaba algo trágico. Y algo así va a haber. Ese silencio, para mí, esto es una apreciación personal, ¿no? Va a ser un silencio eh, que te va a llenar, puede llenar de temor, ¿no? Puede llenar de temor en la tierra, por ejemplo, ¿no? En las personas, en el cielo. Es decir, casi como con respeto, de que ahora cuidado porque vienen todavía más juicios sobre la tierra. Los juicios que van dirigidos, por supuesto, al anticristo del momento, que va dirigido a los que se rebelaron contra las cosas de Dios, contra los que blasfemaron contra Él, ¿no es cierto?, contra los que desobedecieron y los que hicieron desastre con sus vidas, los que hicieron injusticia con otros seres humanos. Bueno, es como que se le acerca, perdón, el fin de esos tiempos, el fin de sus vidas, ¿no? Por eso es que ya en el juicio de los sellos, las personas van a querer morirse, por favor. Le van a decir a las montañas que se le vengan encima, que o los mate o los proteja, ¿no? Pero como que no pueden soportar esta situación. La Biblia habla de que son días terribles, ¿no? La ira de Dios va a ser terrible sobre la tierra. Y uno dice, pero Dios no es bueno acaso. Y sí, es bueno, pero ser el amor va acompañado de la justicia. ¿No es cierto? Van de la mano. No hay amor sin justicia y no hay justicia sin amor. Entonces, Dios dio todas las chances y te sigue dando todavía porque estamos en la etapa de la gracia de Dios, ¿no? En la etapa de la gracia de Dios estamos ahora. Entonces hay que aprovechar ahora, este es el tiempo, ¿no? Te leo nada más que la primera trompeta. Yo no sé si vos sabés que me quedó la duda, no sé si te leí las trompetas o las copas de... Pero bueno, son las trompetas. Y si te leí las copas, disculpame. Pero son las trompetas. Los 7 ángeles tenían las 7 trompetas. Se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Se quemó toda la hierba verde. Imagínate los campos sembrados, los lugares donde el ser humano tiene preparado su alimento, sería arrasado por esto que es el granizo y fuego. Granizo y fuego. Yo estaba pensando, ¿no? Qué tremendo va a ser para las personas que se queden. Aquellos que todavía sobrevivieron a los sellos,
y no se hayan arrepentido de sus pecados y de su actitud rebelde, ¿no? Ahora empiezan a soportar, ¿no? los juicios de las trompetas, y que son severos, muy fuertes. Inclusive la Biblia dice que de alguna manera acorta los tiempos, ¿no? Por amor a aquellos que se hayan arrepentido y que están ahora regresando al conocimiento de las cosas de Dios. Nosotros, ya con esto, hasta acá está bien, por hoy, después seguiremos con las trompetas. Nosotros tenemos que pensar que dos cosas. Primero, que nosotros no estamos en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Segundo, tenemos que pensar también de que es un tiempo de extender el reino de Dios. Y que para que vos estés tranquilo, tranquila, tenés que pensar de que la palabra de Dios te está enseñando de que antes que se desaten los 7 sellos, y también después vengan las 7 trompetas, más las 7 copas, ¿no? La iglesia va a ser arrebatada. Es decir, que nosotros no vamos a experimentar esos juicios, porque si no, es muy simple. ¿Qué sentido tendría que Jesús murió por nosotros, nos libró de la muerte, nos perdonó nuestros pecados, nos hizo aptos para estar en la presencia del Señor? ¿Por qué razón tendríamos que pasar por esos juicios? ¿No? Nosotros sí viviremos en la tribulación, ¿no? Eso sí, la tribulación, la tribulación que existe en la tierra. Siempre hay momentos de tribulación, es inevitable, ¿no? Ahora estamos también en una tribulación por lo que estamos viviendo, pero no es la gran tribulación. La gran tribulación es lo que se viene después del rapto, cuando se siente, ¿no es cierto?, a gobernar el anticristo de forma global. Ahí ya empieza entonces el periodo de la gran tribulación. ¿Qué pasará después al final de la gran tribulación? Son temas que vamos a hablar más adelante. ¿Qué sucederá en el cielo cuando estemos en el tribunal de Cristo? También lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué va a pasar en la fiesta, ¿no es cierto?, de las bodas del Cordero? También te lo vamos a contar más adelante. Lo importante es que vos y yo nos aferremos a Jesús, nos llenemos de su presencia, estemos en comunión con Él. Y les voy a decir una cosa, ¿no? Fundamentalmente aquellos que por ahí luchan con sus fallas humanas. Primero, que no hay ninguno perfecto. Todos tenemos fallas, tenemos inclinaciones pecaminosas. Esto no sea un motivo como para bajar los brazos y decir voy a dejar la fe cristiana porque, bueno, no estoy preparado para esto. Nadie está preparado. Nadie está preparado. Y por más bien que nos portemos, por nuestros propios méritos, no nos vamos a ganar el cielo. Los méritos los hizo Cristo. Cristo murió y pagó por nosotros. Esa es la razón por la que nosotros somos salvos, no por nuestros méritos. Pero el hecho que el Señor esté con nosotros, hay una transformación. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. El Espíritu Santo que da vida a nuestro espíritu, ¿no? Acordate de esto de que estábamos muertos en delitos y pecados. El Espíritu estaba muerto en delitos y pecados, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el único mediador entre los dioses y los hombres, cuando le damos el reconocimiento que Él es Dios encarnado, entonces cuando Él entra en nuestros corazones, empieza el trabajo del Espíritu Santo, que es de regeneración y de santificación. ¿Por qué regeneración? Porque nos da una nueva vida. ¿Por qué santificación? Porque ya sin ningún, digamos, por ahí, digamos, a ver, ¿cómo puedo decir? No es sin ningún esfuerzo, porque estaría mintiendo, pero nos esforzaríamos en ir dejando de lado todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, pero por motivados, es decir, por amor, ¿no? Con gozo. Estaríamos negándonos a nosotros mismos con gozo, porque sabemos que lo hacemos para el Señor. Pero lo hacemos para el Señor porque lo amamos, no porque con eso nos vamos a ganar el cielo. El cielo lo hemos ganado por Cristo. Entonces, tenete paciencia también si vos ves que hay cosas que son difíciles para poder superar en tu vida. Dios es el que va a hacer la obra. Justamente solos no podemos hacer nada.
Solo no vamos a hacer nada. Tiene que intervenir el Espíritu Santo para que nosotros podamos superarnos en las áreas débiles. Siempre, todo ser humano tiene áreas débiles, ¿no? Me gusta, el doctor Pellman dice, él habla de que así como tenemos instintos, ¿no? Aunque él después aclara que usa ese término, ya él más o menos tenía mucho conocimiento acerca, por ejemplo, del pensamiento de Freud, cuando habla no de instinto en el ser humano, sino de pulsiones, ¿no? Es otra cosa. Pero de todos modos, como para entender lo instintivo en nosotros, así como está el instintivo que nos genera a nosotros la posibilidad de vivir, de preservarnos en la vida, de procrearnos, en fin, de vivir la vida humana con esos resguardos, bueno, también están los bajos instintos, dice, ¿no? Causa del pecado original en el huerto del Edén con Adán y Eva, ¿no? Hasta la fecha. Entonces nosotros tenemos como herencia el pecado. Ya decía el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Entonces, vos y yo no vamos a poder luchar contra esas debilidades que tenemos. Solo no, pero con el Espíritu Santo sí. Y vamos a poder superar. Algunos van a salir de sus vicios, otros van a salir en fin, de actitudes que no son buenas. Tu vida va a cambiar la forma de pensar, pero no por una imposición del pastor o por una imposición de la iglesia, sino por el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Claro que la iglesia te va a indicar cómo es el camino. La palabra de Dios va a ser predicada y te va a mostrar cuál es su camino. Pero el Espíritu Santo es el que va a obrar en tu vida para que haya una transformación. El carácter se transforma. Dios comienza a obrar en nuestra forma de pensar y actuar. Y nos vamos dando cuenta cómo se producen los cambios día a día. Yo te animo que te aferres a Jesús en estos tiempos, que es la mejor decisión que un ser humano puede tomar. Y la segunda cosa es extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Hay mucha gente necesitada que necesita escuchar la palabra de Dios. Y entonces, vos y yo que tenemos esa posibilidad de hacerlo, tenemos el mensaje de Cristo, podemos extender el reino de Dios. Así que bueno, esto es algo muy bueno para que nosotros lo practiquemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Hay muchos, bueno, que ya están saliendo y están trabajando, pero muchos todavía están en los hogares. Bueno, ahora es el tiempo en que nos toca a nosotros sobreponernos en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿cómo te diría? De alguna manera, como se utiliza ahora el término, reinventarnos, ¿no? Y seguir adelante, porque la obra de Dios se debe extender y estas cosas no nos tienen que frenar, tenemos que seguir adelante con la extensión del reino de Dios. Bueno, queridos hermanos, yo les doy un abrazo grandote, seguimos.